Ahora vamos a aprender a cómo generar esa instrucción para que sea realmente de calidad, pertinente y nos sirva a las propias funciones. Uno, no hay un prompt maestro universal replicable que yo les pueda entregar porque cada uno realiza una función particular, un proceso específico. Cada usuario está invitado a elaborar el suyo y se propone una guía para elaborar el prompt maestro, pero ajustado a cada individuo. ¿Cómo vamos a realizar este prompt robusto, personalizado, sistematizado? Activando las memorias de ChatGPT, personalizando la cuenta y creando al final un GPT. Antes de ir a crearlo, hay varios pasos que deberíamos haber hecho y que tenemos todos la posibilidad de realizar y que se han ido creando estas opciones a lo largo de este año y las últimas recientemente a partir de mayo del 2024. Aquí la pregunta que rige este ciclo es cómo utilizar el máximo potencial de memorias y habilidades de ChatGPT, entendiendo que la memoria es algo importante porque significa recuerdo de habilidades, recuerdo de base de conocimientos adicionado por nosotros y no solo la generada por la empresa, en este caso OpenAI, y recuerdo de formatos de entrega y en el fondo de contexto para que no estemos cada vez hablando con una máquina que se comporta olvidadiza y que tenemos que repetir cada vez. Estas son todas las activaciones que deberíamos hacer al momento de tener ChatGPT, ya sea la de pago o la de gratuita. Vamos a ver detalle por detalle en qué consiste cada una de estas. Y aquí es primero personalizar la cuenta, contarle quiénes somos, qué hacemos, en qué nos basamos, de qué tema podemos hablar o de qué tema hablamos, cuáles son los conceptos fundamentales, indicarle cómo queremos que se comporte con nosotros y finalmente cuáles son aquellas actividades que frecuentemente realizamos. Esa es la primera activación. Esta está disponible desde hace ya varios meses en la cuenta de ChatGPT y que deberíamos tener activa. Esto que está escrito acá incide en cada una de las interacciones con ChatGPT. Por eso es que un prompt utilizado por mí en mi cuenta no va a resultar igual en su GPT y no va a resultar igual en ninguna de las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque va teniendo esta memoria y va configurándose. Este mar de información que tiene a su disposición finalmente se va cerrando para llegar a ser y esperar ser lo más pertinente posible al usuario. Tienes la opción también aquí de activar la memoria, concretamente en la personalización, sigue estando en la configuración, de decir si tiene o no tiene memoria. Y aquí nos dice, ChatGPT será más útil en la medida que chatee recogiendo detalles, preferencias para adaptar sus respuestas a necesidades. Para entender que recuerda ChatGPT o enseñarle algo nuevo, simplemente tú puedes chatear con él y preguntarle qué sabe de ti o indicarle que eso lo guarde en su memoria. Eso es una fórmula y lo otro es venir a activarle acá, ¿ya? Estas funciones no están todas activas en Europa, por ejemplo. Hay restricciones de las funciones de ChatGPT porque se están evaluando si es que son pertinentes o no son pertinentes. En América las tenemos activadas. Tenemos la opción de siempre decirle también que es temporal nuestra interacción para que no recuerde nada de lo que estamos haciendo. Y finalmente tenemos la opción de crear GPTs. O sea, todas estas acciones son previas a la creación de GPTs y todas estas están vinculadas a esta idea de activación de las memorias. Mientras más memorias tenga activas GPT, mejor va a ser su comportamiento. Aquí ya tenemos un poco más ampliado este tema. Todos están invitados si es que usan la cuenta y lo van a utilizar de manera profesional o desde el punto de vista educativo. Tenemos que realizar esta acción. De lo contrario, nosotros estamos impidiendo que tenga un buen funcionamiento y que se oriente de cuáles son los conceptos que usan, quiénes son, para qué, a qué se dedican. Si ustedes se fijan en esta parte, va desde de qué país estoy, en qué trabajo, cuál es mi cargo, a qué me dedico, cuáles son los conceptos, a quién me dirijo y cómo quiero que me responda, siempre formal, siempre mostrándome las distintas alternativas. Fíjense que aquí hay una pregunta que es crucial. Dice, ¿debe ChatGPT tener una opinión sobre los temas o mantenerse neutral?
Yo creo que cuando estamos trabajando desde la perspectiva profesional, siempre debemos decirle que nos muestre todas las perspectivas y no tomar una decisión por nosotros, ¿ya? No comportarse de una manera que podría llegar a ser sesgada. Y esto finalmente les va a permitir a que las interacciones con ChatGPT sean más óptimas. Estas opciones no están en las otras inteligencias artificiales. La de Meta, que es la más nueva que ustedes tienen integrada en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, tiene cero posibilidades de intervenir su comportamiento de momento. Es como determinó Meta. En cambio, ChatGPT te da opciones a ti para determinar y configurar y personalizar el comportamiento. Esta vendría siendo la activación uno de memoria. Acá la activación 2 para que efectivamente recuerde tus interacciones y aquello que te gustó, no te gustó, copiaste, te llevaste hacia otro lugar, también sea determinado a partir de esta identificación de si está bien o está mal. ChatGPT te recomienda también indicarle si es que está errando, que le digas en qué para poder aprender acerca de ese error y no cometerlo en próximas interacciones. Y cuando uno crea un GPT, tiene la opción siempre de liberar el nombre del creador o no liberarlo, ¿ya? Pero también te dicen que mientras esté liberado el nombre y ubicable, ese GPT es más confiable, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un ser humano que se hace cargo de lo que allí está diciendo. Entonces yo podría borrarle mi nombre a los GPTs, pero les tengo por decisión mía, Ana Enríquez, y si quieren me van a buscar a LinkedIn o a mi página web. ¿Ya? Entonces igual te dicen, tú debes confiar más en una empresa que con transparencia te dice quién lo creó, también puedes confiar más cuando con transparencia te dicen cuáles son las habilidades, que aquellos que te ocultan esa información, ¿ya? Pero si somos usuarios, no hay forma de que alguien más tenga esa, al menos actualmente, información sobre nosotros dentro de la plataforma porque la única forma de conectarnos es teniendo acceso a los GPTs, que nosotros decidimos si los liberamos o no los liberamos. Y nosotros decidimos si aparece nuestro nombre, pero lo único que aparece, por ejemplo, yo le tengo activo que sepan quién soy y lo que aparece es mi nombre. Si ustedes usan alguno de mis GPTs y lo buscan por la tienda de GPTs, pueden colocar a Ana Enrique Orrego y les van a aparecer la lista de GPTs. eh, lo único que van a tener acceso es a mi LinkedIn, que no es poco, en el fondo, porque ya ahí está toda la información pública. Y cuando OpenAI te explica esto, dice, acá no hay nada que tú no quieras que esté y ya está todo lo que tienes publicado de manera pública en la red. Si tenemos LinkedIn, ahí está todo nuestro historial laboral, al menos, ¿ya? Bien, siempre tenemos la opción de, con precaución y teniendo esta resquemor, de decirle no recuerdes, no recuerdes, no recuerde nuestra interacción. Yo lo uso cuando le voy a ingresar algo que no es comúnmente mi tema de conversación o cuando voy a hacer un antiejemplo, que por el tema de los talleres, con el tema de hacerle talleres a estudiantes, a docentes que están recién iniciándose en estos temas, hago antiejemplos. Entonces yo no quiero que recuerde esos antiejemplos y los hago por chat temporal. ¿Ya? Porque de lo contrario se estaría llevando a la memoria cosas que yo no quiero que queden en su memoria de habilidad, ¿ya? Entonces, aquí tenemos también otra activación de memoria, pero por defecto, en el fondo es siempre va a estar activa y yo la puedo desactivar, ¿ya? Pero aquellos que tienen muchos resquemores usan esta chat temporal permanentemente. Lo que hacen allí es inhabilitar a ChatGPT que recuerde lo que aprendió en esa conversación. ¿Ya? Porque finalmente un GPT es un recuerdo sistemático de estructura, de comportamiento y de habilidades. Y si nosotros no usamos ChatGPT a través de GPT, si lo que usamos como esta cajita de conversación normal, acá lo que le inhabilitamos es que tenga ese recuerdo y esa estructura y esa memoria. Pero tenemos esa opción. Y finalmente, la cuarta activación de memoria es la más potente, que es la que hemos ahora comentado respecto de crear asistentes personalizados. ¿Por qué? Porque ahí le damos habilidad de instrucciones, memoria de formato, memorias de fuentes de información. En el fondo construimos nuestro propio GPT ubicándonos en los hombros del OpenAI o en los hombros de la modelo que estemos trabajando, le agregamos algo más y lo personalizamos. Y ahí es donde uno se puede preguntar, dentro de la base de entrenamiento de OpenAI, ¿estará el modelo educativo que yo usé? Es probable que no, porque lo que tienen más de alimentación fueron modelos educativos europeos, muchas rúbricas de información norteamericanas y europeas y muchos temas de educación no americanos. ¿Ya?
Ahora tiene acceso a la web, ¿sí? Desde hace poco todo tiene acceso a la web, pero somos nosotros los que tenemos que finalmente determinar con qué lo vamos a alimentar. Si tuviéramos nosotros el resquemor de voy a alimentar a la máquina con este modelo, al menos cuando uno se acredita internacionalmente, tiene que tener todo publicado. ¿Ya? Hasta los programas de asignatura, al acreditarse, por ejemplo, por ANECA, exige tener publicado en la web programas de asignatura, modelo educativo, guías, etcétera, todo el diseño curricular. Entonces, tampoco es algo que sea privado o privativo de una institución, si es que eso fuera el resquemor y si es que eso fuera lo que estuviéramos creando. Bien, ¿cómo crear este asistente virtual paso a paso? Ya dijimos que era fácil presionar el botón de crear, pero la forma, como lo veíamos en el modelaje anterior, la que yo recomiendo, porque hay distintos métodos, pero la que yo recomiendo es listemos las habilidades necesarias según nuestras expectativas, seamos libres, listémoslas en una hoja Word, no tratemos de hacer toda la actividad sobre ChatGPT para que no se pierda ninguna de estas informaciones, listar las habilidades necesarias, nuestras expectativas, refinar rigurosamente esas habilidades y características en la medida de lo posible y vamos a aprender que ese refinamiento lo podemos inclusive ir a dejar también a ChatGPT para que nos ayude o a cualquier otra inteligencia artificial. Y luego vamos a seleccionar si lo vamos a hacer por POE o por ChatGPT, dependiendo si tenemos la cuenta de pago o queremos probar primero una cuenta gratuita. Determinemos cuántos colaboradores necesitamos y detallemos sus funciones en papel. Esa es como la primera tarea. Determinar cuántos colaboradores requeriríamos. Imaginemos que fueran colaboradores reales. Ese es el primer ejercicio. Si yo tuviera la posibilidad de contratar para mí personal que me pueda colaborar en mis funciones, la que sea. Imaginemos que este ejercicio lo hizo también Moderna desde su gerente general, o más alto se llamaba, no me acuerdo el cargo más alto, y el laboratorista que registraba la temperatura del laboratorio día a día, hora a hora. ¿Cuántos asistentes necesitaríamos? Separar tareas por cada colaborador de aquellos, estamos imaginando a uno real primero, listar las necesidades de colaboración específica requerida, y ahí es donde mientras más sepamos del proceso que estamos potenciando con IA, mejor vamos a poder listar esas necesidades. Si yo sé harto de diseño curricular y si ustedes saben mucho de sus propias funciones y labores, más claridad van a tener acerca de los procesos que llevan. Identificar cuántos procesos distintos son. Al principio uno tiende a pensar que es un solo gran macroproceso con cajitas, pero después uno se va dando cuenta, y este ejercicio es como bien reiterado en aquellos que ya se han embarcado en esta tarea, que en realidad son varios los procesos que uno como individuo, no solo la institución, uno como individuo lleva durante la semana. Detallar las acciones que se realizan en cada proceso, determinar fuentes de información confiable para cada tarea, pulir y refinar tareas por cada colaborador y crear cuantos GPTs sea necesario de acuerdo con los procesos que vamos a realizar. Solicitar a GPT pulir las instrucciones para convertirlas así previamente en un prompt robusto, como se fijaron en este modelaje donde íbamos a esta hoja Word, listábamos lo que queríamos, después tomamos esa información y le podemos decir al propio GPT, potencia, haz con esto un prompt. Quien mejor sabe hacer prompt es la propia inteligencia artificial. ¿Qué actividad hace? Todo este ejercicio que les estoy mostrando, yo ya lo hice, lo modelé, pero es largo, son como 25 minutos que les voy a dejar allí para que lo puedan revisar próximamente. Si uno hace esa tarea, pero rigurosamente, el mismo GPT o la inteligencia artificial que definamos comienza a estructurar esa instrucción. Y luego definimos si lo vamos a ir a alojar a GPT, Chat GPT o hacia el bot de POE. Todo esto ocurre antes de ir a la inteligencia artificial. Todo esto ocurre como una reflexión, un ejercicio, una meta reflexión sobre nuestras labores y cuáles son los ámbitos donde podemos ver a la IA actuando en favor de nosotros. Y aquí es donde ya comenzamos a desprendernos de esta idea de la IA es algo como banal o algo que solamente podemos usar de manera insegura y que no aporta y que nos viene a robar información. Acá es donde vamos a convertirla en un colaborador. Consideraciones para crear el asistente virtual con inteligencia artificial. Primero, determinar cuál es la identidad del asistente. Es experto en aquello que ustedes determinen. Las funciones y responsabilidades, ¿a qué se dedica? Aquí
todo lo que ustedes están viendo acá son como los elementos que configuran un buen prompt, pero que no es un recetario y no es una lista de prompt, sino que cada uno lo comienza a gestionar y a crear. Funciones y responsabilidades, diversidad de formatos en los que nos entrega la respuesta. Si no se especifica, se va a comportar de manera creativa y además aleatoria. ¿Por qué? Porque va a andar buscando tu aprobación. Si tú no le dices cómo quieres que te entregue la respuesta, finalmente un día va a probar una forma, otro día va a probar otra, y de acuerdo al momento en que te encuentres, va a entregarte una respuesta distinta y en formatos distintos. Contextualización. Siempre se debe pedir más información para contextualizar la respuesta. Decirle al propio GPT que debe solicitar al usuario, que puedo ser yo mismo, el creador, que si le falta información, que nos la pida para poder finalmente procesar y entregar la tarea correspondiente. Y la retroalimentación continua para que el asistente mejore sus funciones. Asumir que cuando nosotros le damos la manito hacia arriba o hacia abajo, estamos también configurándolo. Y eso nos lo dicen todas las empresas. Si nosotros aportamos esa información, la IA va a poder adecuarse e ir adaptando finalmente su comportamiento. Crear él o los asistentes virtuales para tareas y labores específicas, entonces, primero, crear el asistente por la sección de creación, que ya lo habíamos señalado, no realizarlo por la sección de configuración, que es la número 2, ingresar las instrucciones ya pulidas, refinadas, con una inteligencia artificial que puede ser el propio ChatGPT, comenzar el diálogo de programación con lenguaje natural, y esto va a tomar un tiempo. En el fondo allí es donde se va a tomar el tiempo de nosotros listar la lista de ideas, de expectativas, de lo que queremos hacer con este asistente, y luego cuando ya la máquina comienza a interactuar con nosotros. En el ejemplo que les acabo de mostrar, el breve, yo le dije que ok a todo. ¿Ya? O sea, ¿te parece esto? Ok, pero era para que funcionara de manera más rápida. El ejemplo que les voy a mostrar a continuación y que les voy a dejar encargado que puedan revisar dentro de los próximos días es para que ustedes vean que allí no le dejamos a libre arbitrio ninguna acción, sino que fuimos efectivamente respondiendo a todas sus consultas. Podemos y tenemos que elegir el nombre, una imagen. Cuando lo hacemos en ChatGPT, la imagen la podemos crear ahí mismo. Cuando lo hacemos en POE, tenemos que tener nosotros la imagen y subirla. Preguntas claves, bases de conocimiento, opciones de búsqueda en la red o análisis de código, y allí después definir si lo publicamos de manera personal, solo para mí, para un grupo compartido con enlace o para todo el mundo disponible en la tienda. Y ponerlo a prueba. Lo que te recomienda OpenAI es ponlo a prueba, ténsalo, llévalo al límite y luego, si es que es necesario, volver hacia el interior y reprogramarlo cuando esté funcionando mal. Responsabilidades cuando estamos creando este asistente virtual. Nosotros determinamos el comportamiento, nosotros validamos lo que de allí emerja, adaptación a necesidades cambiantes, si nos cambió el reglamento, si nos cambió la guía curricular, si cambió el modelo educativo, si se actualizaron los documentos que inciden en ese proceso, nosotros tenemos que alimentar el GPT porque el GPT va a hacer exactamente lo que nosotros le indiquemos. Y la importancia de la supervisión humana. Hay muchas instituciones que están creando estas herramientas para ponerlas a disposición de profesores y de estudiantes, ya en el fondo también actuando de manera institucional, pero siempre debemos recordar que esto también nosotros como individuos lo podemos hacer, si pagamos y no pagamos. Entonces, ella es tarea nuestra saber que tenemos esto a disposición y también responsabilidad respecto de esta creación. Si somos docentes y llegamos a crear un GPT para nuestros estudiantes, debemos estar supervisándolo, atendiendo a esa forma de comportamiento y de interacción con los estudiantes. Nosotros nunca vamos a saber la interacción que tiene con los estudiantes. Tenemos que dejarle un mensaje que nos adviertan en caso de que haya un error. ChatGPT te permite eso, te habilita allí si está cometiendo errores o mal funcionamiento, como acúsalo, evalúalo, manda un mensaje para poder considerarlo y avisarle al creador. Esto lo podemos hacer tanto como por ChatGPT, como les decía, como por POE. Nuevamente, esta es la vista, 3 pasos y lo tenemos ya creado, y la opción gratuita. Aquí ya llegamos a la opción gratuita. Esta es si todavía no han llegado a cómo se encontraba esta, poe.com, y aquí nos encontramos. Fíjense la forma en que se publicita esta herramienta.
Una vez que uno ya tiene la cuenta, tiene la opción de bajar una aplicación de computadora y se abre de una manera mucho más estilizada y rápida, pero la primera vez que lo hacemos te va a pedir si lo vas a conectar a tu cuenta de Google, de Apple o a qué correo electrónico lo vas a utilizar o lo vas a utilizar conectado a tu teléfono, con opción de hacerlo por todas estas herramientas, por ChatGPT, por GPT-4, por Cloud, conectado a DALI o a otros modelos que están surgiendo. Pero además te pregunta al momento, esto es algo súper reciente de esta herramienta, que dice, ¿vas a querer un bot de instrucciones como el que acabamos de revisar? ¿Uno de generación de imágenes, de videos, de juego de roles, de bot de servidor? Que eso sería ya para gente conectada a temas relacionados con programación. En el ámbito del juego de roles, ha sido una de las formas en que ha tenido bastante éxito esta creación de asistentes virtuales, de bot desde el punto de vista educacional, porque se crea un bot con cierta personalidad. Cuando pensamos desde el punto de vista histórico, se llenó, se plagó la red de bots o asistentes o GPT que adquieren una personalidad histórica, Julio César o cualquiera, pero también bots que adquieren una personalidad de docente, tutor en matemáticas, tutor en finanzas, tutor de derecho X, tributario. Adquiere un rol y ese rol está determinado por distintas características, por la base de conocimientos que tiene ese bot o ese GPT, por la base de habilidades. Y en el fondo, ¿por qué lo separaron? Hasta hace poco todo esto era como un solo gran conjunto, pero lo separaron porque estas son distintas fórmulas en las que habían estado siendo creados estos asistentes. Y creo que para el punto de vista educativo, el tema del juego de rol es un muy buen ejemplo, porque podemos programarlo y alimentarlo con aquellos documentos y bases de información y conocimiento que tiene que ver con nuestra propia asignatura. Y el bot de instrucciones es que tiene que ver con habilidades para el desarrollo y el desempeño de una tarea. Cuando entramos a esta herramienta, lo primero que nos sugiere son los más potentes. Y aquí es donde va determinando. Hace unos días te ofrecía a Llama como uno bien potente y hoy día te está ofreciendo a Cloud y a GPT, ¿ya? Pero tú puedes elegir en una gran gama de posibilidades, pero estos son los que tienen el mejor comportamiento. Aquí también la fórmula de elaboración es simple. Cuando uno ingresa ya a la plataforma, ya sea por POE web o aplicación, encuentra aquí el cuadrito de crea un bot. Crea el bot y ahí te da todas las opciones para crearlo. Y esta es la vista que habíamos recorrido hace un momento, indicar el nombre, elegir la plataforma o la base de conocimiento o el modelo, las habilidades, las bases de conocimiento como documentos, el mensaje que va a entregar al usuario, si es que no somos nosotros, porque a veces uno crea esto para otros, como los estudiantes o cualquier otro usuario, y finalmente, todas estas opciones las tenemos como disponibles si es que las aceptamos o no las aceptamos de acuerdo a cuál va a ser las características del proceso que va a incidir. Adrián les va a mostrar en vivo un ejemplo de cómo se crea un bot en esta plataforma para que podamos quedarnos con ese aprendizaje. Y aquí viene la tarea y el ejercicio que yo les voy a sugerir para que esto tenga sentido práctico. Yo ya lo hice. Y los invito a escanear ese código y si lo buscan por el canal que les había estado comentando, es ese verde que dice crea tu GPT personalizado desde cero. Ese ejemplo es real. Ese ejemplo lo hicimos con Microsoft en Copilot y también lo hicimos en GPT de OpenAI para comités curriculares. ¿Ya? Entonces tiene la característica de ser un ejemplo no demostrativo de aprendizaje, sino de empírico para crear programas de asignatura. El ejercicio que yo le sugiero: paso 1, creemos un asistente virtual. Elijamos un proceso o subproceso. Se recomienda partir por uno muy simple para que con el tiempo vamos afinando la habilidad. Listar detalladamente las acciones que implica realizar ese proceso, identificar características ideales del colaborador a quien se le encargaría esa tarea. Imaginemos primero a este colaborador persona.
¿Cuáles serían esas características? Yo siempre pongo aquí como la idea de listar las funciones del cargo, ¿ya? Como si uno estuviera buscando a alguien para contratar, para venir a colaborar. Articular los pasos y acciones que debería aplicar este asistente. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debería comportarse? ¿Con qué insumos debe trabajar? ¿En qué formatos debe entregar la información? Aquí no necesariamente lo estoy invitando a hacer algo de docencia, puede ser cualquier proceso que ustedes determinen. ¿Cuáles son las reglas que debe aplicar? ¿Propias o institucionales? Reglamentos, formatos que debe tener en consideración. Parte 2 de este ejercicio. Llevar esta lluvia de ideas que hemos creado, tomar la lluvia de ideas y llevarla a ChatGPT 4 o Claude, que son los que tienen mejor comportamiento en este minuto. Solicitarle a ChatGPT o a Claude que revise esta lluvia de ideas que la hemos creado por lo que nosotros creemos que son los pasos de este proceso. Pedirle que articule correctamente para que se genere con esto un GPT personalizado. ChatGPT sabe cómo crear instrucciones de GPT. Pedirle que genere un prompt muy robusto. ¿Qué es lo que suele hacer? Ustedes lo van a ver en este ejercicio del icono verde acá. Lo que suele hacer es categorizar, borrar repeticiones, ordenarlo y finalmente robustecer aquello que nosotros habíamos escrito y ordenarlo paso a paso de manera secuencial. Terminamos diciendo, no lo podríamos haber dicho mejor, pero el insumo de las ideas lo aportamos nosotros, no ChatGPT. Pedirle que nos plantee todas las preguntas, eso es fundamental, pedirle, si tienes duda, plantéanos las preguntas para llegar a elaborar un prompt perfecto y responderla. No decirle solamente, ok, estoy de acuerdo, sino que responderla. Y es en ese minuto de responderla donde se va generando un mega prompt. Y eso es lo que está expresado en ese video que les acabo de comentar. La parte 3, llevar el prompt ya a la sección de creación del GPT o del bot POE, llevar la instrucción potenciada a la creación del GPT. En GPT se puede seguir potenciando, seguir hablando hasta que se cansen, y en POE va a quedar lo que ustedes le ingresen. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Y finalmente, poner a prueba y entrenamiento el GPT o bots, realizar las pruebas, someterlo a ver si es que está cometiendo errores, tensionarlo, verificar si está inventando, si está haciendo las tareas que le habíamos señalado, verificar su buen funcionamiento de formatos, de pasos que debería realizar y en la medida en que vamos afinando esta habilidad, podemos ir incrementando los tipos de GPTs que vamos haciendo. Y como les señalaba al inicio, yo al menos tengo GPTs que lo que hacen es ordenar reuniones y otros que ayudan a procesos de autoevaluación complejos, con reglas y estructuras complejas, hasta el momento de revisar y escribir un informe de autoevaluación. Entonces podemos llegar a tener esos dos límites, pero también están todo lo que podemos explorar en los distintos procesos de las distintas disciplinas que ustedes desempeñan. Aquí la muestra que les había señalado anteriormente acerca de los GPTs, para que ustedes puedan decir, bueno, ¿cuántos asistentes son los que podían realizar o necesitar? ¿Por dónde parten? ¿Qué es aquello a lo que quisieran dedicarle menos tiempo porque ya saben exactamente los pasos que hay que hacer y que se podría encargar otro asistente que en este caso es virtual?